Las aguadas fueron fundamentales para el surgimiento y la consolidación de poblamientos mineros en la costa del desierto de Atacama, uno de los entornos más áridos del planeta. Estas fuentes naturales de agua dulce permitieron la supervivencia humana en un territorio donde la escasez hídrica limitaba cualquier asentamiento permanente. Gracias a las aguadas fue posible abastecer a trabajadores, animales y a las primeras infraestructuras urbanas vinculadas a la minería. Además, determinaron la localización de campamentos, puertos y ciudades, influyendo directamente en las rutas de transporte y en la organización económica, social de los centros mineros. Una aguada relevante para la historia de Tocopilla fue Mamilla. ¿Cuál fue la importancia de la aguada de Mamilla en el origen de Tocopilla? Cuando surgió Tocopilla, el primer problema que hubo que resolver fue el acceso al agua potable. Sin agua potable ciertamente era difícil desarrollar un poblamiento minero en Tocopilla. Fue así que Mamilla fue el lugar de abastecimiento de agua potable por efecto de la existencia de una vertiente, una de las pocas que hay en la cordillera de la costa. Entonces esta agua era extraída, se mandaba a Tocopilla en barriles, en tinajas, a través de un pequeño muelle que se instaló abajo de esta aguada, y así llegaba a Tocopilla, situada a unos 12 kilómetros aproximadamente. Esto permitió que la sociedad tocopillana fuera creciendo y que por sobre todo el control de esta aguada fuera muy importante. Durante el siglo XX esta aguada mantuvo una vigencia muy fuerte, era un vergel muy destacado, lo cual también hizo que muchos estudiantes visitaran este lugar y fuera un lugar de excursión, de recreación y por sobre todo de enseñanza, no solo de la biología y de todo el aspecto de la biodiversidad que existía en esta aguada, sino que también era un lugar donde se atestiguó unos poblamientos prehispánicos. Entonces era un lugar donde siempre habían puntas de flecha, habían restos líticos, lo cual también generó un interés en muchos niños y adolescentes que visitaban este lugar y se entretenían, considerando que llegar a esta zona hace unos 50 años o 60 años era muy difícil porque no estaba el camino costero, entonces era una verdadera aventura donde los jóvenes se acampaban y disfrutaban este lugar, que fue un hito, ¿no? Un hito natural, un hito también que facilitó la población y la habitabilidad en Tocopilla. El capitán de la fragata Luis Pobar, en su libro Litoral de Antofagasta, publicado en 1887, se refirió al sector de Mamilla en los siguientes términos. El tramo de la costa media entre Duendes y Punta Paquica es más o menos recto y escarpado y un tanto sucio. Por su medianía se abre la quebrada de Mamilla, alta, poco pronunciada y en la cual se encuentra una buena aguada a más de 100 metros de elevación y alguna vegetación resaltando los algarrobos, pimientos y algunas plantas trepadoras que se perciben desde el mar. Mamilla es pues un pequeño oasis en esa parte del litoral. En la bocana de esta quebrada hay un mediocre desembarcadero que sirvió en tiempos pasados, cuando no tenían otra aguada más que la suya donde proveerse los primeros mineros changos de Tocopilla. La aguada de Mamilla fue extraída en los finales del siglo XIX por el empresario Guillermo Leán, quien expendía el agua al público en pipas. Para asegurar el abastecimiento de la población, había construido en 1898 un estanque de almacenamiento de agua en Prat, esquina Bolívar. Estos antecedentes nos dan una idea del volumen líquido que podía entregar la vertiente de Mamilla. En síntesis, la aguada de Mamilla evidencia cómo el acceso al agua fue un factor estructurante del poblamiento minero costero en el desierto de Atacama. Más que un recurso natural, constituyó un eje articulador del territorio, condicionando la ocupación humana, la movilidad y la economía local. Su carácter de oasis permitió sostener formas tempranas de vida y trabajo, explicando su relevancia histórica para el desarrollo inicial de Tocopilla.